Hubo una vez un pájaro que se encontraba sobre la arena de un desierto. Estaba cansado y buscaba algo de agua o alimento para tomar fuerza y emprender su vuelo nuevamente. El pobre pájaro estaba débil y se encontraba lamentándose de su miserable existencia en medio de aquel desierto. Con cada segundo que pasaba, pensaba, no, ya no puedo más. Necesito encontrar un lugar para pasar la noche y un poco de alimento. Tengo tanta hambre, Dios mío. En esos momentos, se sentía tan abandonado que su única compañía era la de una brisa fresca y el silbido del viento entre sus plumas. La noche ya estaba cayendo y con miedo intentó una vez más extender sus alas para levantar el vuelo, pero por más que se esforzaba, no lo lograba. El pájaro miraba el cielo y se quejaba de su situación. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Qué hice para merecer esta miseria? He sido un buen pájaro, debería tener una buena vida, pero solamente me ha tocado sufrir. Estoy tan cansado de estar aquí, decía con profunda melancolía. El pájaro sentía su cuerpo agotado y volteaba a mirar el cielo. Fue entonces cuando un ángel que se encontraba caminando cerca de aquel lugar lo vio y le dijo con voz dulce, tranquilo, pájaro, ya estoy aquí. Confundido, el pájaro respondió, ¿quién eres? De pronto, una sensación de paz recorrió el frágil cuerpo del ave y nuevamente la dulce voz de aquel ángel le contestó, dije que estuvieras tranquilo, pájaro. Fue entonces cuando el pájaro lo miró y el ángel continuó, así es, pequeño pájaro, voy a encontrarme con Dios. En ese momento, una sensación de calma invadió el pequeño cuerpo del pájaro y moviendo sus alas, le preguntó a aquel ángel, ¿puedo pedirte un favor? A lo que el ángel le contestó, claro que sí, ¿qué es lo que necesitas? Con una voz débil, el pájaro le respondió, quisiera que le preguntaras a Dios, ¿por qué me ha abandonado? ¿Cuándo será el día en el que terminará mi sufrimiento? Me encuentro muy cansado y siento que no puedo más. Fue entonces cuando el ángel le preguntó, ¿por qué piensas que él te ha abandonado? A lo que la pequeña criatura respondió, solo mírame, ángel, estoy solo, triste y enfermo. Después de unos segundos, el ángel le contestó con una sonrisa en su hermoso rostro, de acuerdo, pequeña criatura, pero yo no creo que él te haya olvidado. Aún así, le daré tu mensaje. Y al terminar de pronunciar estas palabras, se alejó delicadamente de aquel lugar donde estaba el pájaro, mientras este último lo miraba perderse en el horizonte. Cuando el ángel llegó con Dios, le platicó el encuentro que había tenido con el pájaro y que éste se preguntaba con profunda tristeza por qué Dios lo había abandonado. A lo que Dios le respondió, querido, no existe criatura creada por mí a la que yo haya abandonado. Regresa a ese lugar para darle al pájaro respuesta a su pregunta, lo que le reste de vida no tendrá felicidad. El ángel, decepcionado por la respuesta que le iba a entregar a la pequeña criatura, le preguntó a Dios, pero Señor, ¿no hay acaso algún consejo que le pueda dar al pájaro para disminuir su sufrimiento? A lo que Dios le respondió, claro, dile que haga oración todos los días de la siguiente manera. Gracias a Dios por todo. Fue entonces que el ángel volvió con el pájaro para entregarle el mensaje. Habían transcurrido algunos días desde que el ángel le dio el mensaje cuando volvió a pasar por aquel lugar y vio que el pájaro se encontraba muy feliz. Ya no se mostraba débil, las heridas de sus alas habían sanado y sus plumas brillaban con la luz del sol. Cerca de él, habían crecido algunas plantas y se había formado un pequeño estanque donde el pájaro se encontraba cantando alegremente. El ángel, sorprendido, se preguntaba cómo había sucedido esto, ya que recordaba lo que Dios le había dicho en aquella ocasión. Un poco desconcertado, el ángel fue a visitar nuevamente a Dios y le dijo, Señor, he visto nuevamente al pájaro. Está vivo, se mira muy feliz y sano. ¿Cómo es que ha pasado esto? A lo que Dios le contestó, verás, hijo, no había posibilidad de que el pájaro fuera feliz, pero todo cambió cuando el pájaro comenzó a orar diariamente diciendo,
gracias a Dios por toda la vida. El ángel quedó maravillado al entender que la clave de la felicidad del pájaro estaba en su actitud de gratitud. El pájaro aprendió que, ante cada situación que acontecía en su día a día, él solo agradecía. Cuando una lluvia azotaba y mojaba sus debilitadas plumas, él decía, gracias a Dios por todo. Cuando sus alas no podían más y era imposible volar, él repetía, gracias a Dios por todo. Y así, en cualquier dificultad, en cada enfermedad, en cada pesar, el pájaro seguía repitiendo esta oración. Es por eso que cambió su vida, porque entendió que él solo no podía y que gracias a su fe en mí, podía enfrentar cualquier adversidad de la vida. El pájaro encontró la felicidad al reconocer y agradecer todas las bendiciones que le rodeaban, incluso en medio de la adversidad. Desde entonces, el pájaro vivió una vida plena y significativa, sabiendo que su fe y gratitud eran su mayor fortaleza. La historia del pájaro que se quejó con Dios nos enseña a valorar lo que tenemos y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Aprecia la belleza de la naturaleza, el amor de tus seres queridos y los momentos de tranquilidad que te regala la vida. Deja de quejarte por lo que no tienes y comienza a agradecer por lo que sí tienes. La felicidad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en nuestra actitud y en cómo apreciamos cada instante. No permitas que la insatisfacción constante te prive de disfrutar la belleza de la vida. Aprende a valorar lo que tienes ahora mismo. Un ambiente de aprecio mutuo. Además, ser agradecidos nos permite reconocer el esfuerzo y la generosidad de quienes nos rodean, fomentando así la empatía y el amor hacia los demás. La gratitud es una poderosa fuerza que puede transformar nuestras interacciones cotidianas y mejorar nuestra calidad de vida en general. Recuerda que ser agradecido es una elección que podemos hacer cada día. Al incorporar esta actitud en nuestras vidas, abrimos las puertas a la felicidad y al bienestar. Que la historia del pájaro que se quejó con Dios nos inspire a vivir con gratitud y a encontrar la felicidad en los detalles más simples de la vida. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este. También puedes dar clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión, esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.